Dios llama a Gedeón inesperadamente, no estaba en su currículum, quizás no estaba en su agenda, no estaba en sus planes, pero sí estaba en los planes de Dios. A lo mejor tú dirías, wow, cuántas cosas quiero hacer. Pero Dios es un Dios extraordinario, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso. Israel estaba pasando por un momento difícil. Israel estaba siendo procesado por manos de los madianitas. Los madianitas habían tomado el control, los madianitas habían tomado el dominio en este tiempo. Y muchas veces Dios nos permite que pasemos por procesos para que podamos ver su gloria. Pero estos procesos es cuando nosotros muchas veces nos alejamos de él, como en el caso de Israel. El pueblo de Israel se había alejado de la presencia de Dios. Muchas veces cuando nos alejamos de la presencia de Dios, Dios va a usar medio, Dios va a usar canal, método para traernos a su presencia y para glorificarse. Dios usa muchos métodos. Usó este método, los madianitas. Madián viene de Abraham, de los hijos de Abraham. Después que murió Sara, tuvo algunos hijos, incluyendo a Madián. Madián significa contienda, pleito, el que contiende o el que pelea. Pero el espíritu de Madián opera en chisme, en contienda. Esta es la operación de los madianitas, del espíritu de Madián, en contienda, chisme, retroceso, crisis, murmuración. Todo eso tiene que ver con el espíritu de Madián. Ahora, Dios llama a un hombre, a Gedeón, Dios los llama y le dice varón valiente y esforzado. Varón valiente y esforzado cuando él menos lo esperaba. Varón valiente y esforzado cuando Dios se le aparece y le dice varón valiente y esforzado. Yo me imagino que Gedeón quedó mirando para ver con quién el ángel estaba hablando y le dijo contigo mismo. Dios está hablando contigo. Quizás Gedeón estaba viendo sus imposibilidades en ese momento. Quizás Gedeón estaba viendo su situación en ese momento. Pero Dios está viendo más allá de tus imposibilidades. Dios está viendo más allá de tus límites. Porque Dios es ilimitado. Dios está viendo mucho más allá. Dios te está viendo en su omega. Así como vio a Gedeón conquistando, haciendo grandes cosas. Pero tiene que creerle a Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, yo era un adolescente. Y muchos hombres de Dios me decían, Dios te va a usar, Dios te ha marcado para hacer algo extraordinario en tu vida, Dios quiere usarte como un instrumento de bendición en su reino. Y yo recuerdo que una ocasión dije, no Señor, pero muchas gente no puede estar equivocada, gente que no me conocen diciéndome lo mismo. Ahora yo quiero que tú me lo digas a mí, esta palabra. Yo quiero que tú me digas esta palabra a mí directamente. Y me fui al monte. Me fui al monte y duré 7 días en ese monte. Y cuando duré 7 días en ese monte, el Señor me muestra que estoy predicando en un estadio. Y mientras estoy predicando en ese estadio, se levanta un paralítico y sale corriendo. Y el Señor me dice, así es que te quiero usar. Entonces yo me lo creí desde ese momento, desde que el Señor me dio esa experiencia, yo me lo creí. Porque tú tienes que creer lo que Dios quiere hacer contigo. Tú te tienes que creer lo que Dios dijo que va a hacer a través de ti. Tú tienes que creer lo que ya Dios ha destinado para ti, lo que ya Dios te ha revelado. Lluene, truene o vente, tú tienes que creerlo. Aunque tú veas las circunstancias adversas, aunque tú digas, wow, es lo contrario. Pero tú tienes que creer a la palabra profética que Dios te ha dado. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Dios tampoco sufre de amnesia. A Dios no se le ha olvidado lo que un día te prometió, lo que Dios un día te dijo que va a hacer contigo. Pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. Solamente tiene que estar dispuesto, como te decía en el principio, esta palabra, listo, preparado. Tiene que estar listo, preparado para hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que decirle al Señor, heme aquí estoy dispuesto para obedecerte. Pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para cuando llegue ese momento. Tiene que estar ahí para cuando llegue esa hora. Porque va a llegar el momento de Dios. Recuerda de David. Cuando David fue ungido como el rey de Israel, al otro día no se sentó en el trono, ni le pusieron la banda presidencial para que él comience a gobernar a Israel. Cuando David fue ungido, pasó un tiempo. A ese tiempo yo le llamo la escuela de Dios. Asimismo con José, cuando tuvo los sueños para llegar al destino profético y ser el segundo de Egipto, José tuvo también que pasar un proceso. A eso yo le llamo la escuela de Dios. Tenemos que ser probado y aprobado por Dios. O sea, calificado para lo que Dios nos ha asignado o nos quiere asignar. Entonces tenemos que estar ahí listos, preparados.
pero tenemos que estar ahí. No te desesperes, aunque tú veas que nada esté pasando a tu alrededor, aunque tú veas que nada esté aconteciendo, créele a Dios y Dios lo va a hacer. Yo recuerdo, como te contaba, que Dios me había dado esa experiencia en el monte, de que yo iba a estar en un estadio predicando. Pero bueno, no comenzó así. Yo le creí a Dios inmediatamente esa experiencia. Cuando bajé del monte comencé a predicar la palabra de Dios. No había pasado por un instituto bíblico, no había pasado por una academia bíblica, mucho menos había estudiado con rabinos, tampoco había estudiado culturas hebreas, no tenía mucho conocimiento. Apenas había aprendido algunos versículos y memorizado de memoria. Y con esto fue suficiente, porque Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con eso lo voy a hacer. No te limites. Nosotros tenemos límites, pero Dios no tiene límite. Entonces, no trabaje con tu capacidad. Trabaja, aleluya, con la fe en Dios, que Dios lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Él hace camino donde no lo hay. Dios es demasiado extraordinario, demasiado grande y poderoso. Si Él te llamó, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar. Verá la gloria de Dios moverse en todas las áreas de tu vida. La vas a ver. Y yo recuerdo, comencé a predicar simplemente con unos versículos bíblicos. Eso fue suficiente. Pero no comencé en el estadio como me había visto. Comencé regando tratado en la calle. Porque todo tiene un inicio, todo tiene un principio. A veces pensamos que vamos a estar en los estadios, así mismo como nos fue revelado. David podía pensar: wow, voy a gobernar al otro día, voy a ser el rey de Israel. Fui ungido no por cualquiera que se le erizó la piel y quiso ungirme, no. Fui ungido por un vidente, por un hombre cerca de Dios, la voz de Dios en la tierra. Samuel. Fui ungido por un hombre que cuando decía algo se cumplía. Vino de parte de Dios. ¿Qué pasó? Ese tiempo yo me imagino que David hasta se acostaba y decía: Dios mío, ¿cuándo llegará el momento? Llegó el momento de trabajar en la corte presidencial como músico. Le tocaba a Saúl. Yo me imagino que él diría: bueno, estoy a un paso. Pero la bendición vino, la bendición de David vino y el reinado de David vino por donde él menos pensaba. Cuando le quitó la cabeza a su enemigo, a Goliat. Decían en las danzas: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, a veces la bendición viene por donde menos esperamos, por donde menos pensamos. Porque Dios es un Dios fuerte y poderoso. Él quiere que confiemos siempre en Él y no en nuestra capacidad y no en el humano. ¿Por qué? Porque el ser humano te puede fallar, te puede defraudar, pero Dios nunca te va a defraudar. Y cuando Él te da una palabra, tú solamente tienes que estar listo, preparado para que se cumpla. Tiene que estar ahí, no te muevas. Quédate ahí, sigue persistiendo. En base a la persistencia está la excelencia, está el éxito. No te muevas, no te rindas. Sigue peleando la buena batalla. Dios sabe, aleluya, que somos humanos. Dios sabe que llega un momento que tú quieres tirar la toalla, pero Dios te dice: no la tires, apriétala, sécate el sudor y sigue avanzando. Sigue caminando, sigue continuando, porque Él es que adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Dios es el que te da la fuerza, el que te ciñe de poder y de fuerza más que la del búfalo, porque hasta el búfalo se cansa. Pero Dios te dice: yo soy tu sostén, yo adiestro tus manos para la batalla, yo con mi diestra te sostengo. Te dice: no temas, yo te ayudo.